Bien, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre suelo pélvico. Así que vamos a esperar que se vayan conectando las personas. Vamos a hablar sobre suelo pélvico. Ahí se van conectando de a poco. Hola chicas, ¿cómo están? Vayan comentándome si se escucha bien y si es que se ve bien. ¿Ya? Para que podamos conectarnos y ya les voy a hablar cuáles son los temas que vamos a estar viendo hoy con mi invitada especial. Así que mientras tanto esperamos un minutito para que se vayan conectando las personas y se vaya conectando también Roxana y la podamos invitar a este live especial sobre suelo pélvico. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el periné desde la mirada kinésica. Así que se viene muy interesante. Y lo mejor de todo que la invitada que les tengo hoy es de lujo, chiquillo. Es la mejor exponente que tenemos aquí a nivel nacional. Y ella, además de ser una tremenda profesional, es una tremenda persona, ¿ya? Tan así que cuando le presenté esta idea, a pesar de estar muy ocupada, ella inmediatamente me dijo que sí, le encantó y está muy dispuesta a entregar esta información para que las mujeres se puedan empoderar, porque la información es poder. Así que vamos a comenzar a las 19 horas, nos queda un minutito y en este minutito vamos a esperar para poderla invitar, así que voy a empezar a ver si es que la puedo agregar a este live. Espero que se puedan mantener conectadas. Vamos a estar 30 minutitos aproximadamente hablando sobre el periné. Ay, no. Conectando. Por aquí estamos, Roxana. ¿Cómo estás? Oh, hola, tanto tiempo sin verte en persona. Mucho tiempo. Oye, Roxana, primero que todo, agradecer tu tiempo, agradecer tu buena disposición a esta idea que surgió y que surgió también de un proceso en la cual hay mucho desconocimiento y desde ese punto de vista, desde el desconocimiento del periné, es que me di cuenta que había que hacer estas intervenciones. ¿Ya? Hoy en día se está hablando mucho sobre suelo pélvico, pero todavía falta que llegue a muchas más personas, así que te agradezco enormemente este tiempo porque nos vas a entregar el gran regalo de tus conocimientos en estos 30 minutos y eso se valora mucho, así que agradecida de esta disposición, Roxana. Mira, lo único que espero es que mi suegra no esté viendo el internet porque yo debería estar en la casa de ella. Se me olvidó que íbamos a celebrar algo, así que después vuelo para donde ella. Pero mira, Oye, no, gracias a ti porque en verdad que yo soy bien refloja para las redes sociales, eso es la verdad. Ay, gracias, Carito. Pero en verdad que a través de estas redes uno puede informar y ese empoderamiento que dijiste tú en realidad es lo que a mí me hubiese gustado tener hace unos 14 años, sacábamos la cuenta con mi hija. 14 años, haber sabido ese suelo pélvico y poder haber mejorado la calidad de vida no solamente de ella, sino que de todos nosotros como familia. Y suelo pélvico tienen todos me conocen, yo sé, más por embarazo, porque dije, oye, aquí está la panacea, aquí hay que prevenir, aquí hay que enseñar a la mujer y a la familia. Pero realmente los hombres tienen suelo pélvico, los niños tienen suelo pélvico, las mujeres en todas las etapas, o sea, es parte de nuestra estructura y tiene una función que realmente uno cuando los conoce dice, Dios mío, ¿y por qué yo antes nunca lo entrené? Me preocupé quizás de ir al gimnasio y el otro día estaba en el gimnasio y había una chica enfermera y yo le dije, mira, hace estos ejercicios. Y wow, me dijo, realmente siento que incluso tengo más estabilidad en el ejercicio. Imagínate que todos supiéramos de suelo pélvico, realmente no existirían tantas disfunciones como hoy en día, ni tantas cirugías. sí, totalmente. Imagínate que eso yo conversaba también con mis alumnas. Yo fui mamá la primera vez hace 7 años atrás, mi hijo tiene 7 años. Que uno dice 7 años no es tanto, en cuanto Claro. al tiempo, es poquito. Y hace 7 años no se hablaba de esto también. Ni siquiera yo, imagínate, en esos años yo hacía muchas clases. Entrenaba incluso después de mi clase, me mandaba 5 clases diarias. Y después de eso, además, me iba a entrenar a las pesas.
Entonces yo físicamente me sentía súper fuerte, decía mujer indestructible, me sentía así pero poderosa, era muy tonificada y todo el tema. Pero cuando quedé embarazada me di cuenta que algo no había entrenado, porque empecé a sufrir incontinencia. Bueno, Mira, aparte de esto tuve síntomas de parto prematuro que no tienen que ver con el tema de propiamente tal de una debilidad del suelo pélvico en sí, pero igual hay factores que influyen, ¿ya? Me di cuenta que mi pared abdominal, pensando yo que era tan fuerte, era disfuncional, no era capaz de sostener este bebé como yo creía que sí era, y se produjo todo esto, estas descompensaciones musculares por el desconocimiento. Entonces yo siempre digo, cuando tú aprendes o vas entendiendo cómo funciona tu cuerpo, finalmente el conocimiento es poder, porque así te empoderas de tu cuerpo a medida que tú vayas conociendo. Entonces, yo te agradezco un montón que estés acá, porque todas estas personas, las 13 personas que están conectadas y las que después van a ver las grabaciones, van a entender de qué se trata este suelo pélvico. Y a mí me interesa mucho que lo veamos desde este punto kinésico, porque también hay desconocimiento de qué es lo que hacen las kinesiólogas en este rol del suelo pélvico, sabiendo que son las primeras que deben atender estas disfunciones, ya partiendo por eso. Pero muchas veces tampoco uno entiende o desconoce qué es lo que se trata una sesión de kinesiología pélvica, cuáles son las disfunciones o los síntomas que yo debería decir, hoy me debo preocupar y debo ir a una kine, etc. Entonces, eso es lo que vamos a ir abordando hoy en día. Pero quiero partir contigo, Roxana, con una primera pregunta, y es que partimos desde la base, porque hay mucha gente quizá que va a estar conectada y viendo este live que no conoce qué es lo que es el suelo pélvico. Entonces, si nos puedes explicar un poquito eso, en palabras simples, muy, muy sencillo. sí, súper simple. Mira, el suelo pélvico es una unidad que no es solamente músculo, porque siempre nos imaginamos, mira, voy a usar esta pelvis, siempre nos imaginamos que es puro músculo lo que hay. Pero aquí el anatomista, el que diseñó esto, no mostró también que es fascia. Yo creo que todo, y discúlpame lo básico que les voy a explicar, pero yo sé que no todos son profesionales de la salud que van a ver esto, pero tenemos que entenderlo. Cuando tú despresas un pollo, te fijas que tiene una telita transparente que une cada presa con cada presa. Bueno, eso es fascia, es tejido conjuntivo. Entonces, el músculo que yo veo está envuelto de esta fascia. Entonces, vamos a decir que el suelo pélvico como tal es una estructura que tiene fascia y que tiene músculo. Y como tal tiene varias funciones. La primera que uno siempre dice es porque, oye, arriba del suelo pélvico hay vísceras. Está la vejiga, el útero, el recto en nosotras. En los hombres, iba a decir útero, no hay útero. Está el recto y la vejiga, por ejemplo. Entonces, una de las primeras funciones que a uno se nos viene a la cabeza es sostén. Pero realmente esas vísceras, sí, las sostiene ese suelo pélvico, pero se sostienen también por otras estructuras ligamentosas. Es más, hace un poquito tiempo atrás leía un artículo que el útero tiene 16 ligamentos que lo sostienen, o sea, maravilloso nuestro cuerpo. Entonces, una puede ser el soporte, pero todas estas vísceras tienen una salida. Por ejemplo, la vejiga, por donde orinamos, la uretra, el útero, la vagina, el recto tiene el ano, porque necesitamos eliminar todo lo que no nos sirve, ¿no es cierto? Misionar, defecar, eh, y decir, el bebé no es que no nos sirva, pero es un medio de salida. Las menstruaciones también son depuraciones. Entonces también sirven como esfínter. Estos músculos tienen una capacidad, tengo bien naranja las manos, eso es vacaciones inviernos con la hija. Entonces va a ser de esfínter, va a cerrar la estructura. Y ahí es donde me dice, pucha, tengo un suelo pélvico débil y estoy con incontinencia urinaria. Puede ser, pero no siempre es la génesis del problema. Somos más complejos que eso. Entonces, soporta la físera, ese esfinteriano, otra de las funciones que estos años ha hecho un boom, y este boom viene también con una gran amiga y colega, con la Caro, que nos ha empoderado en ver la función, por ejemplo, sexual, porque antes, olvídate, yo ni siquiera preguntaba antiguamente, hace 10 años atrás, si usted tenía relaciones sexuales, si eran dolorosas, si eran placenteras, cuál era el tipo de penetración. No, o sea, era un tabú horrible, pero realmente muchos órganos del placer de nosotros están conectados directamente a través de satélite fascia con el suelo pélvico. Entonces depende mucho de la función sexual. Muchos pacientes que van por incontinencia urinaria me empiezan a decir,
Dios mío, siento cosas tan maravillosas que no te las puedo describir. Y son orgasmos, son sensación de placer, y es maravilloso eso. Ahí ya llevamos 3 funciones. La cuarta función podría ser estabilizar la pelvis. Mire esta pelvis tiene músculos que vienen desde arriba, que vienen desde las piernas y de los lados, glúteo medio, glúteo mayor por atrás, que estabilizan la pelvis. Pero el gran estabilizador de esta pelvis es el único músculo que se encuentra directamente anclado a ella, y es ese suelo pélvico o piso pélvico, como quieran decir, que se conecta con los aliados, como digo yo, que son musculatura, un psoas ilíaco, un glúteo mayor, musculatura pelvitrocánter, y así se conecta. Pero el gran estabilizador es este músculo. Y como trabaje con sus vecinos, también va a ser cómo va a estar la función. Y la última función que me gusta, y quizás no es la única, es, por ejemplo, el diafragma torácico. Una de las funciones es permitirnos vida, respirar, movilizarse, pero a través de él pasan estructuras vasculares. Entonces, una de las funciones de la parte respiratoria, y lo vemos cuando vamos a hacernos un drenaje linfático, es que drena. Entonces, si este perineo o este suelo pélvico, vamos a decir, está siempre en movimiento y se conecta con el diafragma torácico porque están conectados, no es que porque el diafragma torácico al inspirar desciende las cúpulas diafragmáticas, no hacia el centro, desciende, va a descender el perineo, sí, también por presiones, pero existe una conexión facial. Entonces, lo que pasa arriba en el pecho va a ocurrir abajo, y de eso depende la funcionalidad. Entonces, también este suelo pélvico actuaría como una bomba linfática. Y la última, y quizás es la sexta función, y esa es la más importante para nosotras, es dar vida a la vida. Cuando nuestros bebés nacen, por ejemplo, tienen una capacidad de estirarse de más de 250%, y ahí como que me quedan mirando, le dije, sí, pero este músculo se estira hasta cierto punto, pero esta fascia es la que te permite estirarte mucho más. Entonces, esa es la maravilla. Ahora, yo sé que los estudios no nos favorecen diciendo que los partos vía vaginal provocan mayor abulsión. ¿Qué quiere decir abulsión? Que se desgarre el suelo pélvico, pero todos esos estudios son hechos en pacientes en posición, ¿cómo? Como ustedes van a ver en la televisión, boca arriba, posición de litotomía. No son mujeres en movimiento, que busquen esa posición para que todos los diámetros pélvicos se modifiquen y la cabecita del bebé salga. Yo antes de quine pélvica era quine respiratoria, y me encantaba la quine respiratoria, pero más me encantaba cuando veía a los niños, por ejemplo, que tenían un parto vía vaginal y no tenían tantos problemas respiratorios, y empecé a investigar, claro, cómo se estruja la parte pulmonar para poder dar ese primer respiro. Claro, existe una carga hormonal que se prepara antes, pero ese suelo pélvico tiene las condiciones para. Ahora, hemos medicalizado todo tanto, las posiciones, que eso nos han traído más disfunciones. Pero estamos preparadas para que ese abdomen se distienda 150%, porque también tiene harta fascia, ese periné también se distienda. Y otra función que voy a sumar sería la séptima, sería que el periné, que tiene esta forma, ese suelo pélvico profundo, por lo general le decimos más perineal superficial, permite que la cabecita del bebé gire. Y eso es una de las funciones más recientes, porque antes nos preocupábamos, ay, ¿cómo vamos a girar el bebé? Posiciones, sí, posiciones que cambian la pelvis ósea, pero el canal blando que está formado por el suelo pélvico es el que permite que la cabecita gire ese timoncito para que el bebé salga por la arcada de la pelvis de la mamá. Entonces, cuando me dicen que no hay que tocar un periné femenino, yo bruja soy, pero no es para tanto. Yo necesito saber cómo está ese suelo pélvico, que está simétrico, que está con una buena fuerza. Y fuerza no quiere decir que voy a estar restringido, que como eso me imagino ahora un Hulk Claro. musculoso, que no puede levantar el brazo. No, la fuerza también viene dada de la flexibilidad. Entonces, tener un suelo pélvico, que lo preparemos antes, ya incluso yo tengo 2 niñas, y decir que preparemos desde la edad temprana y en un adolescente, en vez de enseñar, por ejemplo, solamente a colocar un condón, sino que se descubra, y que se descubra ella misma y que sientas todas esas estructuras, por ejemplo. Esto es maravilloso, porque el día de mañana decir, algo aquí no anda bien, siento que algo no anda bien conmigo y puedo consultar a un profesional.
pero realmente el suelo pélvico nos va a acompañar toda la vida. Y si empezamos a trabajarlo, y desde temprana edad, desde la postura, hay una colega yo creo que la ubican de arquitectura corporal, si no, búsquenla. El otro día hablaba en un Reels sobre la postura. Hoy en día no sabemos si hemos evolucionado o involucionado con respecto a la postura. Mientras más avanzo en esto, más me están llegando niños rígidos en postura. Y esa rigidez se transmite a ese suelo pélvico donde todas las funciones que dije anteriormente, las primeras 5, no se logran hacer. Producto de mal compensación. Me pongo en una postura mala, las presiones van de distintas maneras, porque en esta pelvis, esa fuente de poder, se transmiten todas las cargas y se transmiten bien o se transmiten mal. Si yo tengo un niño que está todo el día sentado, ya sea frente al televisor, ahora es vacación invierno, ya sea frente a un computador haciendo una tarea, o frente a un cuaderno con todas esas miles de tareas que dan, lamentablemente vamos a tener niños rígidos, rígidos de aquí y rígidos de pelvis. Y nosotros, bueno, ¿qué queremos? Queremos niños libres y flexibles para que sean adultos sanos también. Y ahí empieza el problema. Realmente, mientras más estudio tengo, digo, me voy a parar más seguido. Maravilloso, tremendo, tremendo. O sea, mucha información. ¿Desde qué edad tú más o menos recomiendas que ya uno empiece a darle a entender a los niños sobre este suelo pélvico? ¿Desde temprana edad, desde la adolescencia, más o menos? ¿Desde que, según tu Mira, experiencia, como mamá también, yo ¿qué años con mi hija con mayor, información? sí, yo con mi hija mayor ya me dijo que no la nombrara más en los live. Pero casi, No sé. bueno, mi hija mayor, no se escuchó. Mi hija mayor, yo como buena hija hice caso de las órdenes que nos daban nuestras mamás y nuestras abuelas de que el niño tenía que sacarse el pañal al año. Lamentablemente fueron 3 años siguientes de un recorrido entre urólogos, pediatras. Ah, Dios mío, fue horrible, infección urinaria tras infecciones, porque ¿qué pasa? No dejé madurar. Y yo creo que el primer aprendizaje es para la mamá. Todos los niños son distintos y uno como mamá quiere, no, mi hijo caminó antes, Claro, mi hijo habló antes, mi hijo controla el pipí. Y no, o sea, tengo 2 hijas y es lo más chin-chan que puedo encontrar. O sea, una es blanca, la otra morena, ya partiendo por eso. Una artista, la otra creo que también es artista. Bueno, eh, todos los niños tienen distintos tiempos de maduración. Y ese tiempo de maduración de su sistema nervioso, que es el que comanda esas vísceras, necesita realmente tener sus tiempos. No todos los niños se les va a sacar el pañal al año. Entonces, ahí, ¿quién tenemos que buscar? A la mamá y empoderarla y a los profesores de jardines, porque me dicen, oye Roxana, pero es que el jardín me dice que no me lo recibe si a los 2 años, por ejemplo, no está controlando orina. Entonces, ¿qué me hago yo como mamá? Me urjo y empiezo a, siéntate, siéntate, y incluso anda al baño por si acaso. ¿Quién no de aquí a uno como hija o con nuestro hijo vamos al centro a salir, anda al baño porque yo sé que a la cuadra me voy a querer hacer pipí? Y lo obligamos. claro. Los obligamos y eso es lo peor que podemos hacer. Mi hija un día, y ya mi hija menor, ya siendo kine solo pélvico, le dije, anda al baño porque ya sé que después a media cuadra tú me vas a decir, quiero hacer pipí. Y dijo, bueno, ya. Se sentó y orinó. Y dije, no, es que quería, no, porque yo pujé. Claro. Marí, en verdad que me dio, dije, Dios mío, estoy cayendo en lo mismo. Entonces es complejo porque son creencias que traemos, pero de décadas para atrás. Es lo que me enseñó la abuelita, la mamá y la mamá a mí, y yo lo estoy aplicando inconscientemente incluso en nuestros hijos. Entonces, educar, educar en cuanto a que todos tenemos distintos procesos de maduración, perfecto. Educar que en el baño no se sienta, que los pies no tienen que quedar colgando, por ejemplo, que tengamos una buena mecánica para hacer pipí y para defecar, genial. Y entender en los colegios, sí, somos kinesiólogos aquí, hay muchos profesionales de la salud, ir a los jardines y dar estas charlas. Mi hija mayor me decía, yo no iba al colegio porque nos llevaban a todas las niñitas a hacer pipí, una en la otra, y a mí, yo soy pudorosa, no quería hacer, obvio, pues si no tenía ganas de hacer. Entonces, por ese lado, ahora ya entender ejercicios de suelo, o entender dónde está la musculatura quizás más grande.
pero sí potenciar en los colegios, por ejemplo, el ejercicio físico es uno de lo mejor que se puede hacer para que el niño active. Este suelo pélvico tiene fibras conscientes que yo las voy a activar diciendo ahora, por ejemplo, contrae, e inconsciente, en donde cuando, por ejemplo, en eutonía, una disciplina que tiene décadas de décadas, mucho antes de que Kegel dijera quizás que se podía hacer suelo pélvico, se veía que niños y niñas que se ponían en sistemas, plataformas de inestabilidad, no solamente lo que ahora conocemos con el método 5P, sino que, por ejemplo, subiendo una escalera invertida, haciendo equilibrios, caminando en punta, por ejemplo, como hace mi hija, por ejemplo, aquí en la casa, el piso en lava. Yo creo que ahí ustedes todo ubican. Y saltar de una estructura a otra, que parecen como monos los niños, eso mejoraba la postura. Imagínate que si yo te dijera que había niños con escoliosis que entraban al programa y que después se les iba la escoliosis. Y no era una profesional del área física, del área de la salud. Ella era solamente conciencia corporal y mejoraba todo eso. Entonces, claro, después se empezó a investigar más y se dieron cuenta que cuando perdíamos el equilibrio se activan ciertos tipos de fibras posturales que están en el corazón miofacial de nuestro cuerpo, y uno de esos corazones era el suelo pélvico. Entonces mejoraba mucho, mucho. Y entonces con los niños, más que enseñarles si contraigo o no, cuando me llegan muchos chicos pediátricos y claro, no le voy a poner, de repente le pongo el biofeedback para saber cómo está la función, pero se te aburren a los 5 minutos. ¿Y qué más vamos a hacer? Entonces ahí viene la mente, es decir, las neuronas disparan todas juntas cuando algo es novedoso y tenemos que proponerles cosas novedosas, circuitos de ejercicio ya de fuerza, flexibilidad, y eso va a hacer que, imagínate que nuestro cuerpo fuera como una cebolla que tiene capita. Si al hacer ejercicio, llámese yoga, fuerza, lo que sea, de cualquier disciplina, tú estás trabajando la cascarita externa, pero va a tener un impacto en las más profundas, y ahí es donde tiene el suelo pélvico. Entonces, a un niño que quizás le digas, yo a mi hija, por ejemplo, lo he notado, la más chica, la hago hacer barras y saltar de un lado a otro, y le he puesto el biofeedback, y de repente, ti, 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 en los ejercicios de más inestabilidad, y eso también lo he visto en los pacientes, esos famosos, ¿cómo se llaman? Tablas para hacer equilibrio, como las Como de tablas de surf, surf. sí, ya, sí, sí lo he Eh, visto. yo la tengo acá. Yo soy la que más tiempo dura. Y mi hija, oye, y eso es un ejercicio que también puede activar todas las fibras posturales, no solamente un solo pélvico. Entonces son ejercicios integradores. Ahora la cosa es distinta cuando me llega un niño con un tipo de disfunción que tiene lamentablemente esta rigidez en el cuerpo y tengo que ir liberando todas las otras capitas con terapia manual para poder reclutar bien ese suelo pélvico. Somos seres complejos. Quizás eso me ha hecho estudiar mucho más porque noto que lo que le servía a una paciente no le servía al otro. Entonces, pero sí es necesario que los niños tengan más actividad deportiva durante la niñez, que me saquen los abdominales hiperpresivos, que no necesariamente tengo que llegar a la rodilla. No, no es necesario, que existen ejercicios funcionales y que los profesionales de educación física lo pueden hacer, pero que aumente la cantidad de horas. Realmente hoy día los niños entre el sedentarismo, el sobrepeso, obesidad, están matándose solo pélvico y están matando otros órganos más, o sea, no es solamente un perineo el que se ve afectado. Entonces, si tenemos ahí mamás que son leonas o papás leones, es decir, ya sabéis que mi hijo yo exijo más a nivel gubernamental actividad física y yo hago ejercicio con mi hijo, salimos a caminar, subo a la montaña, a mi hija les digo, vamos a la montaña este fin de semana. No, de nuevo. No, ya saben a lo que Claro, salimos, ¿te fijas? Entonces, pero motivarlos, porque eso es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, es el movimiento consciente. eso es súper importante, entender. Niños, mujeres, hombres, todo, que finalmente el movimiento es clave para mantener un estado de salud óptima, ¿cierto? Y eso Exacto. es súper importante que hablas tú, porque, bueno, el concepto colectivo es que asocian el ejercicio o la actividad física como algo estructurado o algo que
se debe ir a un gimnasio, que se tiene que levantar peso, y finalmente lo que nosotros tenemos que buscar como ejercicio o actividad física en una primera etapa es justamente tratar de buscar la salud para que cuando estemos en condiciones óptimas ya podamos ir a un tema más de rendimiento. ¿Ya? Finalmente, es Exacto. muy importante que nosotros como profesores, yo soy profesora de educación física, estemos también al tanto de estos temas que hoy en día son nuevos, como el suelo pélvico, que todavía se desconoce mucho, pero ya estamos en punto de querer potenciar este tema, porque tú lo que hablas ahora es muy importante. Imagínate que en los colegios se trabaja mucho todo lo que son temas de rendimiento, como el test de Cooper, el test de Que lo odiaba yo. flexiones de brazo, que finalmente es algo que va en base al rendimiento y que los niños no necesitan. Entonces, Incluso aún muchos niños dicen, ay, de nuevo. Y como te deportiva, digo, si una clase independiente que sea deportiva o una clase gramatical de matemáticas no es entretenida, los niños, chao, claro. tenéis que ser entretenidos para llegar. Y ¿sabes qué? Hoy en día estoy derivando más con una colega a los pediátricos, porque estaba enfocándome este año mucho más en maternidad, eh, pero realmente no, los niños son una esponjita y como tal esponjita, tenéis que ser demasiado entretenido y tienes que ganarle a la pantalla del celular, porque eso lo lleva a una velocidad que, madre mía, nunca existió hoy en día. Entonces hay que trabajar con ellos de distinta manera en todas las áreas. Y cuesta, no es fácil. No me pregunten a mí cómo sané a mi hija, porque lo hice de la peor forma, lo hice no como Kine, lo hice como mamá, pero lo saqué a los 2 meses, siendo que llevábamos más de 3 o 4 años peregrinando, todos médicos de distinta especialidad, pero lo logramos. Ahora imagínate que todo ha cambiado, la medicina ha cambiado, los exámenes han cambiado, y hoy en día sí se sabe que un kinesiólogo puede intervenir en niños que tengan una disfunción que ha adquirido con los años, incluso en alguna disfunción congénita que haya venido desde el vientre de mamá. Entonces, Wow. pero hay que hacerlo a temprana edad, no hay que esperar a después. Yo he esperado en algunas niñas, por ejemplo, un caso y que un docente mío me dijo, no, no te preocupes, va a llegar. Cuando llegó, solita, como a los 15, 16 años, le dijo, mi amor, pero tienes que venir con la mamá, porque claro, quería empezar una vida sexual. Y ahí sí que le interesaba mejorar ese suelo Claro. pélvico. Que no quería estar orinándose y no quería estar con una sonda, porque hoy en día es más fácil ponerse una sonda, o como, y a mí me da pena, la verdad es que las propagandas, como te dice, te muestra una mujer súper vital, no es vieja, joven, yo encuentro que es como la edad de oro, ya 60 años, no tenéis que, quizás no dependes de tener niños chicos, puedes viajar, salir, no sé, pero compañero, Claro. pero eras feliz, compañero. Y te normalizan una situación que, y las pacientes muchas llegan con eso, el doctor me mandó, ¿y para qué? Cuéntame, ¿cuál es tu objetivo? No, yo estoy bien, yo no tengo problemas con usar paño. Y son pacientes que yo realmente con el dolor de mi alma le digo, le explico las situaciones, pero digo, cuando tú estés consciente que quieras mejorar esa función que has perdido, porque no significa el típico refrán, y que no lo he escuchado solamente en Chile, sino en varios países, yo nací con paño, voy a morir con Claro. paño, no, yo te juro que he tenido mujeres de más de 80 años que yo he dicho, ay, el doctor jura que yo hago milagros, y las mismas pacientes, porque no ha sido, no es como, uy, yo mejoré, no, han sido ellas que han tenido tanta fe en el tratamiento y le han puesto tanto ahínco que han terminado sin incontinencia. Maravilloso. Pero la idea es no llegar a esa edad. La idea es que hoy día, si yo tengo 40 y pico años y ya he tenido hijos y siento que mi sistema hormonal ha cambiado y eso podría estar debilitándose el suelo pélvico, o sea, yo voy con un profesional de la salud y hago que me evalúe ese suelo pélvico y ver qué tipo de protocolo de ejercicio sirve para mí. Y esto lo digo al tiro porque me han mandado, ¿y esto sirve para hacer suelo pélvico? Y si me meto esta bola, sirve. Todos somos distintos. Si es, por ejemplo, tú quieres evaluar el bíceps, el brazo, ¿me vas a entrenar con los mismos ejercicios que le entrenan las demás? No, porque quizás yo no te levanto ni 5 Claro. kilos. No me vas a poner una pesa de 15. No me vas a hacer las mismas repeticiones, ni la misma cantidad de series, porque quizás conmigo tienes otro objetivo. Claro.
Primero, quizás ni siquiera con peso, quieres que yo haga bien el movimiento. Cuando yo lo tenga conectado mente-músculo, me voy con el ejercicio y voy poniéndole cargas. Entonces, no hay protocolo, si bien existen los protocolos en estudio en donde han dicho, ¿sabes que el suelo pélvico se puede entrenar? Bien, pero eso ha sido para evidenciar que tenemos un efecto. Claro. Marta, Mónica, Roxana, todas tenemos distintos suelo pélvicos, distintas vivencias, distinto peso, distintas formas, incluso morfología. Y de acuerdo a mis necesidades va a ser el entrenamiento. No existe una receta mágica. Ojalá te dijera yo por aquí, mira, vas a entrenar 8 a 10 contracciones por 3 series, descansando un minuto y al final haces contracciones rápidas 5. Ya, bien, eso dicen los protocolos, pero ¿eso le servirá a la Roxana? Claro. Quizás eso es papilla o quizás es demasiado difícil. ¿Te fijas? Entonces, es un temazo. Sí, totalmente. Y esa es la importancia de las anamnesis, porque cuando tú vas al kinesiólogo, el especialista, este especialista ya sea de la actividad física, ya sea de la kinesiología, ya sea un ginecólogo, debiera hacerte un tipo formulario, como una entrevista, para poder entender cuáles son tus necesidades y en base a esas necesidades recomendarte qué es tu camino finalmente. Y todas recorremos quizá el gran nombre del camino, queremos llegar a un lugar X, pero los caminos van a ser diferentes. Algunos más largos, otros más cortos, exactamente así. Y bueno, nombraste varias cosas. Dentro de eso, de las individualidades, está que cada persona tiene una postura diferente, tiene una fuerza muscular distinta, tiene una estructura ósea distinta, independiente de que todos tenemos este suelo pélvico, tenemos una pelvis, etcétera. Tenemos características biológicas diferentes, como el largo de nuestros músculos, las tensiones, incluso hasta las emociones influyen en cómo nuestra experiencia, lo que hemos vivido, influye en cómo esté también nuestro estado del suelo pélvico. Así que es importante lo que tú señalas en esta individualización del entrenamiento, de las necesidades. Y dentro de todo lo que me has comentado, hablaste de que cada una tenía un suelo pélvico diferente, ¿cierto? Las estructuras son iguales, pero tienen un suelo pélvico diferente. Y aquí es importante que les expliquemos de que tanto los hombres como las mujeres tenemos suelo pélvico, que este suelo pélvico son distintos, tienen sus características. Así que si nos puedes también comentar, porque muchos hombres desconocen que tienen suelo pélvico y creen que cuando uno habla de suelo pélvico es un tema netamente femenino, y así como este es tu tema y yo no me meto. Entonces, explícanos un poquito para que todos entendamos, porque yo soy mamá de hombres, entonces, como mamá y como mujer también tengo que entender cuáles son las diferencias de ese suelo pélvico y cómo yo lo puedo ayudar o cuáles son los síntomas que puedo ver que a lo mejor ese suelo pélvico no está funcionando bien y que necesita ayuda como mamá. Y así, así se me puede explicar un poco. En global, lo que decía al inicio, el suelo pélvico de la mujer tiene que soportar 3 vísceras. Entonces, en sencillas palabras, tiene 3 orificios. Versus el hombre que tiene el ano, pero la uretra tiene una salida externa distinta. Entonces, yo contaría incluso una, ¿ya? No habría problema. Por eso sufren menos disfunciones en cuanto a debilidad se habla y en cuanto a que estoy hablando de una mujer, o que aunque no haya tenido hijos con un sobrepeso o algún tipo de cirugía, y bueno, o la misma salida de parto, incluso la cesárea. Ojo, el embarazo ya puede ser un factor de riesgo por los cambios hormonales, que quizás esa fascia no la entrenaron para poder recepcionar todos esos cambios hormonales y hacer ese cambio histológico, porque cambian. Eso es como es para más largo, pero realmente durante el embarazo, ¿cambia nuestro tejido facial? Sí, cambia. Y posparto vuelve a cambiar, por eso tenemos que esperar un tiempo de recuperación. No es venir y meterle caña de inmediato. Ahora los hombres, si bien no tienen que sujetar tanta físera, así sería un suelo pélvico femenino, porque es como un embudo, los profundos. Sujetan 3 vísceras, en cambio en del hombre es más angostito, porque sujeta a 2 vísceras. Ahora el problema que se tiene es que lamentablemente con los años, las hiperpresiones, por ejemplo, ya sea ejercicios, la misma edad, puede estar afectando esa próstata y esa próstata puede hincharse tanto que va a ser como
un segundo esfínter. De ahí que, por ejemplo, hay que fijarse en cómo estoy orinando. Es un chorro el pipí, hombres, mujeres. Continuo, es intermitente, tengo dolor al hacer pipí, no es normal. ¿Cómo debería ser normal? Es que yo me siente y vacíe de inmediato, de una, no tenga que quedarme ahí un poquito más y quizás voy a vaciar otro poquito. Si voy a vaciar otro poquito, yo sé que si me quedo ahí, vuelvo a hacer otro poco más al rato, ojo, algo está obstruyendo, o una próstata hinchada, o en la mujer una vejiga que está hacia atrás, que ha perdido el soporte que tenía anteriormente. Entonces, ninguna micción debería ser dolorosa. En el hombre no deberían tener eyaculaciones dolorosas, por ejemplo. Y por último, por ejemplo, relaciones sexuales sin dolor, que sean penetrativas y sean satisfactorias. Y si me voy a la última parte, en la parte del recto, el defecar, hoy día me preguntaba una colega, por ejemplo, argentina, me decía, ¿y cuánto tiempo? ¿Cuántos deberíamos defecar? Según la guía clínica de la Royal, decían que uno debería defecar hasta 3 veces en la semana, y está normal. Pero hoy en día se sabe que si tú te mueves, comes comida saludable, no comida Frankenstein, comida real, tú podrías defecar incluso 2 veces en el día. Muérete, 2 veces en el día. Aquí tenemos la regla en la casa que no más de 5 minutos en el baño. Tú no puedes pasar más de 5 minutos defecando en el baño, no deberías pujar. Y es más, cuando defecas, deberías ver que la feca cae, se hunde como el Titanic, que no flota, porque eso quiere decir que no tiene gases, así uno aprende más, que si me voy a limpiar, no tengo que pasar una y otra vez el confort, por ejemplo, porque ya me está diciendo que es una disfunción, quizás no en el esfínter, pero más arriba. ¿Y cuánto se va a demorar en bajar esa disfunción al ano? Yo debería sentarme y defecar 2 veces en el día. ¿Cuándo es el primer movimiento? Yo despierto en la mañana y antes de comer nada, hay un movimiento peristáltico en las vísceras que me llevan al baño. Segundo movimiento es después de una buena comida, una comida abundante. Debería moverse las vísceras. Y fijarse en esas cosas. Y pónganse cronómetro, no vayan con el celular al baño, no se pongan a ver Instagram, no le prestemos los celulares a los caros chicos, a los niños, perdón, a los niños, para que vayan al baño, porque va a pasar que después van a depender del celular. ¿Y cuánto te demoras tú? Yo como adulto me he mirado de repente cuánto me demoro viendo alguna red social. Imagínense el niño ahí. No, entonces, preocuparse de esos 3 compartimentos es darse cuenta si algo pasa. Y hay un ejercicio que yo lo hago con todas mis colegas en donde yo siempre soy la vagina, la cabeza es mi útero, una amiga adelante, una colega o compañera en la vejiga y la otra el recto. Si hay una de las vísceras que empieza a descender, ya sea por cantidad de contenido, pensemos en el recto, lleno de caca. No debería haber caca en el recto, debería estar más arriba. Cuando llegan al recto, le dice a las compuertas del esfínter, oye, ábrete, porque ahora quiero hacer caca. Y el esfínter externo dice, ¿hay moro de la costa? No, ahora podemos hacer caca. Eso en el consciente. Si esta víscera, pensemos, el recto está lleno de caca todo el día porque defeco 2 veces con suerte a la semana, me voy a empezar a caer. Pero como yo tengo a la vagina adelante, empiezo a traccionar a la vagina conmigo y la vagina está conectada y pegadita a la vejiga, empieza a traccionar a la vejiga. Y eso se llama prolapso o descenso, vamos a decir, de órganos pélvicos. Y eso es lo que no queremos, porque un descenso de órganos pélvicos es un esguince y los esguinces como tal no se recuperan al 100%. Entonces, fijándome cómo estoy miccionando, estoy siendo fluido, voy 7 veces en el día, en la noche descanso, duermo, mi vejiga está descansando, todo mi cuerpo se está regenerando, no estoy levantándome cada rato al baño, perfecto. Cuando tengo relaciones sexuales, penetrativas o no penetrativas, siento satisfacción, explotan las estrellitas, feliz, no tengo ningún problema, bien, vámonos por el recto. ¿Cuántas veces estoy haciendo caca? En la semana, en el día, tengo que pujar, no pujo, cuánto rato me estoy desmorando, y esos 5 minutos, nótenselo, no puedo pasar de los 5 minutos, yo debería sentarme, y como dijo un profesor, que siempre me dijo, no se dice hacer caca, se dice obrar, obrar bien, digo yo, defecar de una, incluso ni siquiera limpiarme, y me voy, y esas 3 funciones, genial. Incluso te digo que si hay pacientes que me han llegado con síndrome de intestino irritable, que se le hincha la pancita y todo, eso, ojo,
puedo tener un buen suelo pélvico, pero esa inflamación que tengo en el techo de estas vísceras va a provocar que esas otras vísceras se inflamen y esa fase que yo decía empieza a perder su funcionalidad de sostén. Y quizá la incontinencia de urgencia te vino de la noche a la mañana, pero esto se estaba gestando hace como 10 años atrás. Entonces, hay mucho que se puede hacer y cambiar el estilo de vida no solamente es cambiar la forma de pararse, que todos los días voy a hacer los ejercicios solo pélvicos, sino que hay que cambiar muchas cosas. Y tú dijiste algo bien importante, las emociones. Nosotros no somos solamente un cuerpo lindo, músculo y hueso. Somos un sistema emocional. Y eso, si no se trabaja de la mano con un equipo ahí es multidisciplinario, muchas veces disfunciones como dolor pélvico, dolor a las disfunción sexual como tal, eh, incontinencias de urgencia no van a poder pasar al otro lado. Quizás te mejoro, pero en 3 meses va a estar viniendo, ¿sabéis qué? Sigo con el problema. Totalmente. Hagámosle como un pequeño resumen a la gente como cuáles serían como los síntomas de alerta, que como para que le quede un poquito más como claro, así como un listado de las cosas que podríamos hacer, como por ejemplo, no sé, inflamación abdominal, ya eso, una inflamación abdominal constante podría tener un efecto, y así podríamos hacer como un pequeño listado. Por ejemplo, vámonos a la pelvis NOA, para que tengamos bien en cuenta, la pelvis, por ejemplo, ya, del pipí. Yo debería sentir que vacío completamente la orina. No puedo sentir de que yo me paro y que al rato, como que no hice todo el pipí. Tengo que sentir que vacío. No puedo sentir dolor al orinar. No es normal sentir dolor. La micción, la defecación y las relaciones sexuales no tienen que ser, ¿por qué dolorosas? Si hay dolor, consulta de inmediato con tu profesional. No debería estar levantándome en la noche. Y algunos dicen, bueno, una no es ninguna, ya, una vez que te levantes en la noche, pero ojalá nada, que tú durante tu sueño reparador no te estés levantando a hacer pipí. Entonces, micción completa, fluida, sin intermitencia, bien. Dolor en las relaciones sexuales, eso ya le dije, no puede haber dolor en ninguna relación sexual, ni miccionando y ni tampoco defecando, no puede existir dolor, never. Sensación intensa, yo no suelo decir mucho dolor en la consulta, digo, sensaciones intensas no vienen acá. Sensaciones intensas placenteras sí, pero dolorosas no. Eh, y la defecación tiene que ser incluso placentera, es fuerte. De repente me dicen a las pacientes, ¿cómo? Bueno, y no sientes placer cuando haces caca. Uno dice, Alivio, alivio. a mí me dice la doña suspiro, porque siempre les digo, suspira, suspira como que si estuviese enamorada. Y claro, si tienes un suelo pélvico que logra suspirar contigo, bueno, eso lo ven en mis clases las pacientes, realmente vas a poder defecar todo el contenido, no vas a sentir que también, y así como el pipí, te quedó contenido fecal, y no debería haber dolor, y por ende andaría todo bien. Ahora, si tú me dices que estás haciendo 2 veces en el día pipí, porque en la noche hace las 7 veces, ojo, las vísceras de la pelvis son vísceras de costumbres. Se acostumbran. Por ejemplo, tengo muchas mamás que tuvieron su bebé y en la noche le daban pecho al bebé, tomaban agua y iban al baño. Y si eran 5 o 7 veces, 5 o 7 veces lo seguían haciendo. Y después el bebé ya tiene 10 años, esa bendición, y ellos siguen yendo 7 veces al baño. Se acostumbra. Si tú acostumbras a tus vísceras a levantarte en la noche, la víscera va a saber, incluso noten los chiquillos, vean el horario que se levantan y van a fijarse que siempre es el mismo horario. Tienen un reloj biológico. El esfínter anal con el recto también. Si existen hipertonías, no vas a poder defecar. Y si sientes que tienes contenido y estás pujando, anda con un profesional, anda con tu coloproctólogo, que te derive al kinesiólogo, porque puede haber una hipertonía. O quizá el coloproctólogo vea que hay una disfunción más alta y hay que tratarla. Pero no me quedo con el síntoma de, no voy a preguntar. Ya los tabú, el miedo, la vergüenza se fue al tacho de la basura. Ahora hay que preguntar, porque yo cuando tenga 60, 70 años, no quiero usar paño, me niego a usar paño, por ejemplo. No, tenemos que trabajar ese suelo pélvico desde hoy día, cuando tú te vayas, por ejemplo, para todas las que están acá, incluso colegas,
vámonos a la cama y veamos el espejito y toquemos nuestro suelo pélvico y sintamos la estructura. Muchas mujeres yo le digo, ¿con cuántos dedos te estoy tocando? Eso es propiocepción. Con 3, yo tengo un puro dedo puesto, porque no tenemos esa conexión mente-cuerpo, es como algo perdido. Pero si tú me tocas la cara, con 2, me lo acerco, sí, son 2, porque estamos más acostumbrados a tocarnos, y calarnos, mirarnos en el espejo. Pero ese suelo pélvico, ¿cuántas veces? Lo más probable, voy a decir alguna estupidez, que me lo miren más de lo que yo lo veo, ¿te Es fijas? verdad, Y no, pues tenemos que conocerlo. es verdad. Una paciente me dijo, mi marido me dijo que tengo un lunar ahí, y yo la quedo mirando, eh, sí, y tú nunca te lo has visto, no, es que no existe pudor, nuestros cuerpos son tan lindos, y eso me gusta. Por ejemplo, mi hija chica siempre se miró la vulva, mi hija mayor, más poderosa, pero Trini, por favor, tápate. Y me pasó con niños, y fíjense, este fue un caso que la niña empezó con incontinencia urinaria, pero también se tocaba mucho. Y los papás se asustaron del colegio y todo. Y ¿sabes qué? Yo le puse un espejo y le dije, mira, está la mamá y el papá. Muéstrame dónde te estás tocando. ¿Sabes que la niña dejó de tocarse? Sola, sí. Le dije, es tu lugar de tu pieza, solita, sí. Todo lo que quieras, descúbrete. Pero muéstrame. Y sabes que la niña incluso dejó de tener incontinencia porque tanto más tocarse, e incluso con elementos duros, empezó a provocar una hipertonía de su suelo pélvico y vacía a mitad nomás. Entonces después andaba goteándose. Entonces, qué importante el conocer nuestro cuerpo, saber cuando algo está bien y cuando algo está mal, y no vivir silentes por la vida como que despertamos, toca el reloj, nos vamos al trabajo, volvemos, no. Yo creo que podemos hacer esos pareles y escucharnos, y escuchar a nuestros hijos. Pues yo los veo, yo tengo una hija de 10 años y vi el otro día unos sobrinitos de 2 años y realmente son niños que no tienen ningún problema. Ahora, el problema se lo vamos haciendo nosotros los adultos, y descubrir cómo se mueven tan en libertad son movimientos que nosotros incluso deberíamos copiar. Y eso es la base, por ejemplo, de parte y movimiento. Yo he tenido grandes maestras, no son docentes, maestras, Blandinka Leiterman, en donde todas las técnicas se basan en el movimiento consciente, como dicen, pero de los niños que se extrapolan al adulto. Y eso es lo que se necesita para tener también una integridad corporal y sumar a ese suelo pélvico. No solamente Kegel. El Kegel yo creo que ha sido buenísimo como tal de que los ginecólogos hayan conocido Kegel, pero Kegel ya pasó, es otro siglo. Hoy estamos hablando de entrenamientos personalizados de suelo pélvico, de las necesidades que cada mujer u hombre necesita. Y eso no me lo da una pauta que me lo entreguen a 10 mujeres Claro. como igual. Y es importante que la gente sepa que no solamente están los ejercicios Kegel, sino que hay otras alternativas. Entonces, dentro de las alternativas que nos podrías nombrar, como para que la gente pueda entender el de qué ahí como en la retina, están los Kegel por un lado, ¿cierto? Pero hay cosas mejores incluso. Dentro de esas cosas mejores. Yo creo que me voy a mandar un condoro aquí. Yo creo que Kegel Ah, ya no. Ni siquiera, Kegel no. Agradecemos nosotras, profesionales del área de la salud, que sí, pero el Kegel no me lo vayan a hacer. O sea, prueba. Por ejemplo, hace poco me mandaron un urólogo a una paciente y ese urólogo, que no es viejo, es joven, es casi como uno, corta el chorrito al ir al baño. Quizás se lo dijo bien, diciéndole, pero no me lo hagas más, pero la paciente se quedó con que cada vez que voy al baño corto el chorrito. Y para eso él le dijo, estos son ejercicios Kegel. ¿Qué va a hacer la paciente? Desde que llegó a la consulta siempre cortando el chorrito. Entonces, no. Yo creo que los ejercicios hoy en día existen dos grandes áreas que hay que siempre hacerla. Una, primero, encontrar ese suelo pélvico. Yo no puedo pedirle que la paciente haga una contracción si no siente, no reconoce ese suelo pélvico. Yo le digo, contrae, y todas me contraen el glúteo, aprietan las o piernas, empuja. y ese suelo pélvico, o empujan, y ese suelo pélvico ni por si acaso se me sumó a la fiesta. Entonces, primero encontrar, luego ver cuál es el nivel de fuerza que tiene, de resistencia, de potencia, para ir mejorando eso. Y por otro lado,
también sabemos que existen fibras posturales, que es un 70% del suelo pélvico y que eso se puede trabajar. Y esos son con ejercicios de desequilibrio, así como yo te dije el método 5P, si ustedes lo quieren googlear, que fue un método creado por una matrona Chantal Fraquet. O simplemente se compran esas tablas maravillosas, por ejemplo, de inestabilidad. Bien, pero siempre ven con su kinesiólogo, que le evalúe el médico ese suelo pélvico, porque puede ser que si yo tengo una hipertonía, ni por si acaso me subo una tabla inestable. Necesito puntos gatillos, necesito sacar esos puntos para luego reclutar esa musculatura. Pero existen. Y ahora los hipopresivos también nos podrían ayudar de cierta manera, porque cuando tú subes el diafragma torácico, como dije, está todo conectado con la fascia, también traccionaría ese suelo pélvico. Pero si tú ya encontraste ese suelo pélvico, imagínate hacer un hipopresivo y activar ese suelo pélvico consciente. O hacete un hipopresivo arriba del tronco 5P. Pero ese paciente no va a ser la primera consulta, ese paciente va a ser cuando yo ya sé que tengo una buena postura, está muy flexible, no tengo bloqueos pélvicos, recluta muy bien ese suelo pélvico y ahí recién lo paro. Le meto carga y lo pongo en una inestabilidad, pero tengo que pasar etapas de la noche a la mañana y muchos pacientes me dicen, uy, mi amiga ya está haciendo ejercicio en unas cositas que tú las paras y le pones algo en la boca que se llama triflo, para la resistencia al aire. Y siente que el abdomen, y yo quiero hacer lo mismo, y lo hice. No, mi amor, porque tu amiga ya va en otra etapa. Tú todavía tienes que mejorar todavía otras funciones de la fascia y todo. Entonces, no copiemos otro ejercicio. Lo que me sirve a mí no te sirve a ti. Y quizás puede estar embarrando, ¿te Yo quería fijas? hacer una... Pero, Perdón, dime. perdón, termina nomás. Perdón. No, dale, dale. Un Yo por aporte con mientras te respecto hablo. al tema de la hipopresivo, ya que es mi área, que efectivamente los hipopresivos ayudan mucho a mejorar el tono, el suelo pélvico, ¿cierto? A través del efecto reflejo. Pero lo que se ha explicado muchas veces del hipopresivo es con este efecto solamente de la succión, ¿cierto? De la aspiración Claro, diafragmática. Sin embargo, lo que uno tiene que entender del hipopresivo es que los beneficios principalmente vienen del trabajo postural, ¿ya? Y sí, no del trabajo de la aspiración diafragmática. claro. Entonces, la aspiración Que uno, ¿cómo la pone? la, Esa postura del hipopresivo es maravillosa, pero tienes que activar toda una cadena miofacial para poder hacerlo. exactamente. Entonces, la ventaja desde el punto de vista, hablando del suelo pélvico con lo hipopresivo, en menor medida viene por la aspiración diafragmática, pero en mayor medida por el trabajo postural. Entonces, lo mismo pasa con la gente que dice, voy a hacer la aspiración diafragmática para trabajar mi suelo pélvico, pero en realidad no es lo principal para trabajar. Por eso es tan importante trabajar lo hipopresivo desde la postura. Y la ventaja de esto es que trabajamos en diferentes planos, con diferentes niveles, con asimetrías, con rotaciones. Entonces, estamos involucrando no solamente el trabajo postural, sino que el trabajo miofacial. Entonces, desde ese punto de vista, es una buena herramienta para el suelo pélvico, para que no solamente piensen que es por el efecto de la apertura costal, ¿ya? Exacto. Y obviamente tú también tienes que ir por etapas a la paciente, no la vas a poner en el hipopresivo que hace la señora que ya lleva 2 meses contigo. Y lo otro que he tenido, tengo colegas que están haciendo hipopresivo y han mejorado la incontinencia de urgencia. Y es porque activa el tono, el simpático, el tono simpático. Y es simpático estar seco. Entonces eso también regula a nivel visceral. O sea, es bastante bonito. El problema es cuando tengo una paciente de repente que no puede serlo por glaucoma, por hipertensión. Bueno, existen otras técnicas que también pueden hacer el mismo efecto, incluso la misma postura. La postura en sí, yo le digo postura Matrix, cuando las veo a mis colegas y digo, wow, y claro, cuando te ponen esa postura, incluso hasta la respiración cambia sin haber hecho ni siquiera una apnea. Entonces, oye, yo creo que existen muchas metodologías, existen muchas formas de poder llegar al paciente con un mismo fin. Y quizá uno incluso podría volver a crear otro método, sumando cosas que de un lado y otro. Ya, pues, ¿qué tapamos? Siempre me dicen lo mismo. Pero lo bueno es que a la paciente le guste el ejercicio. Yo, por ejemplo, cuando egresé hace años atrás, la primera posgrado, yo me sabía un montón de paper, porque era bueno,
porque era bueno hacer, pero no sabía, o sea, yo a la tercera sesión, yo ya estaba aburrida porque no sabía qué ejercicio más hacerle a la paciente, y ahí es donde empiezo a investigar y a estudiar más, y realmente se pueden hacer tantas cosas maravillosas y no tan complejas, pero que son interesantes para nuestro cerebro, porque el cerebro al final, el sistema nervioso central, es el que comanda todas tus estructuras, ya sean de manera voluntaria o involuntaria, y ahí es donde está la gracia de cómo voy a conectar con el paciente. Así que, pero que se puede hacer muchas cosas, se Sí. pueden hacer. Ya nos queda poquito tiempo, Roxana, pero igual me gustaría que le pudiera explicar a la gente, así muy cortito, de que, por ejemplo, que hay terapia manual, que está el biofeedback, que hay gente que no conoce un poquito con respecto a eso, para que pueda quizás nombrarlo y que también como esos implementos y rol que tiene en una sesión, porque yo, por ejemplo, me puede mandar el ginecólogo una sesión de kinesiología, pero no tengo idea de lo que me van a hacer. Entonces, si de repente me dice, te tengo que explorar manualmente, a lo mejor yo no iba preparada psicológicamente a eso y quedé Claro, así como traumada. Entonces, explícanos un poquitito eso. sí. Mira, no siempre tocamos la primera sesión, depende, vamos tanteando el terreno. Pero una sesión kinésica de suelo pélvico, una evaluación en qué va a haber, en como tú dijiste, una buena anamnesis, yo quiero saber todo tus esferas. En esa pelvis hay 3 vísceras, está la vejiga, está el útero y está el recto en caso de la mujer. Y todas ellas tienen una historia que contarme y que tú ya sabes. Yo siempre digo, los pacientes ya saben lo que tienen y saben incluso cómo solucionarlo. Hay solamente que escarbar un poco. Y vamos a saber si tienes cirugía, si no tienes cirugía, cómo es tu alimentación, cómo son tus hábitos, para saber cuáles son los hábitos de estas vísceras. Y luego te explico, según lo que yo estoy viendo, conductualmente, cómo podríamos hacer algunas modificaciones y te cuento con un consentimiento informado en qué consiste la evaluación de un kinesiólogo. Una evaluación de un kinesiólogo es una evaluación desde afuera hacia adentro, desde afuera, desde cómo está la pelvis, cómo se mueve junto con una columna, junto con los pies, cómo se transmiten las cargas. Tu postura me va a interesar mucho. Hay 3 esferas muy importantes, la cabeza, la pelvis y los pies. ¿Cómo están esas 3 esferas? Incluso podría sumar la cuarta, que es el tórax. Evaluar cómo se encuentra tu postura para luego acostarte. Y cuando estás acostada, y solamente si tú decides, puedo hacer una evaluación intracavitaria. Puedo hacer la externa. En la parte del medio, entre la vagina y el ano, tenemos el núcleo central del perineo, donde llegan todas las presiones. Y esto tiene una elasticidad, como se diría normalmente, o yo le digo biotenseguridad, es la capacidad elástica entre elasticidad y tensión, ¿ya? Entonces, puedo evaluar externamente, reflejo, tengo que llegar nervios ese suelo pélvico y tengo que ver si están esos cablecitos, como le digo. Imagínate la radio, para que prenda, tiene que estar conectada. Yo tengo que ver si ese recorrido está bueno. ¿Y cómo lo hago? Con reflejo. Quiero ver cómo está tu propiocepción. Quiero ver si esas mucosas están rojitas, están con secreciones, cómo está la simetría, ¿hay alguna cicatriz, por ejemplo? Y después de todo eso externamente vamos a empezar a evaluar capa por capa los músculos solopélvicos, de un lado como del otro. No debería ser una evaluación dolorosa, usamos guantes de buena calidad, ya no usamos como mi época, que yo decía a unos colegas, antes usábamos gel de ultrasonido, chiquilla. No, hoy día usamos los mejores lubricantes vaginales en base a agua, sin ningún colorante ni nada, entonces no son irritables, ¿ya? Pero es muy suave, ¿no? De hecho, incluso no es tan corto la evaluación. Y bueno, y luego de yo tener toda la película de cómo se encuentra tu víscera externamente, cuál es su comportamiento, cómo te evalúo yo no solamente evalúo solo pélvico, también evalúo la movilidad de las vísceras, de acuerdo a eso, yo te voy a plantear cuál podrían ser mis objetivos y ojalá que sean igual a los tuyos, o yo me adapto, y de ahí podemos usar, la mejor herramienta yo han sido mis manos, mi biofeedback. Pero también me he comprado y caí, y sí, en un NeuroTrack, por ejemplo. Un NeuroTrack maravilloso. Es un equipo que transmite corriente, pero también si tú contraes, toma la información y la transforma en Wow. monito. Si está volando el avioncito el niño, o si no, en gráfica. Es un biofeedback. O sea, que te dice visualmente estoy contrayendo o estoy relajando. Perfecto. Hoy en día tengo un ecógrafo y me encanta. Estoy
aprendiendo, lo hacía full, entre los pacientes y con la abuela, la tía, con Ay, todo. Y ese uno, un buenísimo biofeedback, no es muy barato, pero buenísimo biofeedback. Pero también lo usamos hoy en día, hay otros colegas que están trabajando, por ejemplo, yo dije que el 70% es colágeno. ¿Cómo mejorar el colágeno, por ejemplo? Y hay equipos de la fisioterapia que ya se está usando, ondas cortas, se está usando terapia, láser, y ya la kinesiología del suelo pélvico está aumentando. Y estamos tratando, incluso muchos colegas, la parte oncológica, porque pacientes con algún problema a nivel oncológico van a requerir volver a tomar la funcionalidad, porque eso es lo que hacemos los kines, volver a la funcionalidad. Y también pacientes pueden usar un pesario, yo creo que esto lo han escuchado, alguna órtesis que se introduce por la vagina para sujetar la estructura, pero eso tiene que ser momentáneo porque yo quiero que sea una órtesis la más pequeña posible para que tu suelo pélvico, junto que en esa fascia, logren mantener las vísceras donde están. ¿Te fijas? Pero, herramientas hay por montón. importante que la gente entienda, así como tú estás nombrando todas estas herramientas y estos pasos que debe hacer la kinesióloga en el momento de la evaluación, de que la gente no llega y se coloque las bolitas chinas sin antes conocer cómo está el estado de ese suelo pélvico. Eso es muy importante porque están muy de moda y la mayoría de la gente va sin asesoría a comprarse las bolitas chinas, se las colocan y comienzan a hacer fuerza. Así que... pélvicas son una herramienta, pero son una herramienta para cuando yo te doy de alta. Ojo, yo te quiero dar de alta con que sigas aumentando quizás la carga y mejorando ese trofismo, pero no de buenas a primeras. Si no te han evaluado, por favor, te regalaron unas bolas pélvicas, llévaselas a tu kine y muéstraselas, pero no te las empiezas a colocar por tu cuenta. Siempre está de la mano de un profesional. Totalmente. Oye, interesante, maravilloso. Me encantaría poder evaluarme contigo, Roxana. Cuéntanos entonces, ¿dónde la gente te podría encontrar? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Qué formaciones? Porque Roxana también es docente, entonces ella hace formaciones. Cuéntanos un poquito, que nos queda muy poquito tiempo para que la gente te pueda ubicar y ir a buscar. Mira, yo trabajo en Linares. Yo no soy de Santiago. Soy una chica bien provinciana. Por eso sí me vas a escuchar hablar. Pero prefiero lo simple e incluso algún chiste y así se nos quedan las cosas. Yo trabajo en Linares. Antiguamente era la única, pero gracias a Dios encontré a la Fran Urrutia, y nos fuimos formando, nos conocimos en la Finisterra. Y ha sido mi mano derecha. También está otro colega, Mireia, que está trabajando. ¿Y por qué las nombro? Porque yo también creé una empresa que se llama Mauleduc. Yo soy Mauleduc, sí, yo soy Mauleduc. Y creé una empresa y llamé a las, como decimos en Chile, a las más secas de las secas, y sigo buscando a más colegas. Que impresionante estas cabezas que existen que tenemos que conocerlas y estrujarlas en conocimiento para llegar a profesionales, tanto pélvicas, quienes pélvicas como matronas, porque las matronas son también las primeras que encuentran las disfunciones y muchas veces se hacen talleres de preparación al parto y tienen que hacer buenos talleres de preparación. Y por último, hacer equipo. Una buena matrona, una buena kinesióloga pélvica, oye, en realidad nos disminuiríamos una cantidad de millonadas de gastos a nivel anual en cuanto a cirugías. Entonces creo esta empresa Mauleduc y por eso yo atiendo, por lo menos abro 2 veces en Linares consulta. Ahora terminé hace 2 semanas la consulta, estoy con 3 grandes proyectos que tengo que terminarlo, voy a terminar con un cerebro duodeno, así que ahora me voy a ir a meditar un ratito. Y creo que abro en noviembre nuevamente la consulta, retomo 3 meses, tomo una tanda de pacientes. Y si ustedes me están viendo y son de Linares, yo todos los años regalo 5 sesiones gratuitas a pacientes FONASA A. Si tú eres mujer, estás en el hospital atendiéndote, yo ya atendí este año a pacientes, no tienes los recursos para pagar una sesión, no son muy baratas, no las cubre FONASA. ¿Ya? Pero sí es necesario hacernos cargo de nuestra salud, aunque el sistema quizás no se haga cargo. Entonces yo a esas 5 mujeres o 5 pacientes les regalo las sesiones, que son un promedio de día a 12 sesiones, y así doy mi granito de arena para lo que es Linares. Maravilloso.
Y luego voy a abrir también lo que son pasantías a colegas que muchas veces me piden, y ahora quizás me traigan incluso de México, estaba hablando con una colega, y que le encanta la maternidad, así que vamos a abrir ese cupo de pacientes gratuitas para que hagan las pasantías a mis colegas que ya son colegas pélvicas, pero quieren aprender nuevas herramientas que yo ya he ido en mi mochila echando y echando. Así que eso. Bueno, Linares, región del Maule. tienen las formaciones de Maule Educa. Maule Educ. Se supone que iba a ser Maule Educa, pero lo dejamos como Maule, por región del Maule, Maule Educ nomás. Así que ahí nos pueden encontrar y tenemos muchas formaciones, incluso algunas online, que son cursos más pequeños para tú saber, esta es el área que me gusta. No, me gusta esta otra. Entonces, y vamos a abrir un abanico. ¿Qué formaciones tienes abiertas en este momento en Maule Educ? Empezamos la semana pasada en un diplomado de preparación funcional en embarazo y posparto. Tenemos el de ese es para matronas y kinesiólogas, el de salud pélvica directamente para matronas, kinesiología uroginecológica funcional dictadas para las kinesiólogas. Tenemos el de sexualidad para matronas y Caro está ahora con el de sexualidad para kines, que empieza el próximo año, en donde también soy docente. Tenemos casi todas las áreas cubiertas y yo creo que pronto se viene una nueva área, pero esa no la puedo decir, ya me dijeron. Pero son... Ahí vamos claro, estamos trabajando, ha costado más que un parto, pero ya más de 9 meses en eso, pero bueno, seguimos abriendo áreas porque sabemos que realmente la tecnología siguió avanzando, las evidencias siguió avanzando y tenemos exponentes internacionales buenísimos que tenemos sí o sí que traerlos a Chile. Así que vamos. Maravilloso. Roxana, quiero darte de todo corazón las gracias totales por tu tiempo, primero que todo, porque sé que eres una mujer muy ocupada. Gracias por entregarnos esta instancia de conocimiento, por compartirnos toda tu experiencia y nada, por abrirnos este espacio al empoderamiento femenino, que es la idea también de estos live. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, porque tú tienes buenas iniciativas, o sea, es buenísimo esto que estás haciendo. De repente uno se queda con los conocimientos y se lo enseña a los más cercanos, pero ampliar esto a mucha gente y hacerlo fácil es lo que tenemos que hacer. Y quizás el que está escuchando esto o que lo vaya a escuchar, que se lo enseñe a otra amiga, por ejemplo, va a ser que nosotros tenemos una página que se llama Solo Pélvico Chile, en donde tú puedes entrar y buscar a distintas colegas de distintas regiones, porque dice, oh, ¿sabéis qué? Quiero una evaluación. Una evaluación no necesita quizás que tú vayas con el médico y que le pidas una orden, pero quiero una evaluación. Y con el informe de tu profesional, vas a tu ginecólogo y decís, ¿sabéis qué? O a un urólogo, ¿sabéis qué? Yo necesito empezar un trabajo de solo pélvico. Sí, totalmente. Oye, Roxana, muchas gracias. Le damos también gracias a la gente que se quedó conectada y que después va a ver. Sí. Y yo quiero dejar invitada a la gente a que una vez que haya finalizado esto, pueda dejar sus consultas quizás por comentario, porque eso nos va a ayudar a nosotros también a crearles contenido para poder resolverles sus dudas, ¿ya? Por tiempo no vamos a poder hacer un ciclo de preguntas, pero se las queremos contestar después en los comentarios. Así que eso, Roxana, millón de gracias por todo y nada, pues, ojalá nos podamos volver a encontrar en un siguiente live. Manden un besito a la Roxana de que es muy hermoso. Y cualquier duda me escriben, no hay ningún problema. Por mi Instagram, que tú lo vas a dejar ahí, me pueden escribir al mensaje y yo le respondo. ¿Ya? Muchas gracias, Roxana. Gracias por estar conectada. Un besito grande. Gracias. Nos despedimos. Chao. Chao.